Abel de Olivas es enorme, ¿no? Es teológica, histórica, política, social, y el CH muy bien en que nos hemos podido dividir la temática en algunos espacios, ¿no? Entonces yo comenzaré por eso que, claro, en mi escuela sociológica Bourdieu dice que siempre hay que definir de dónde se habla, de cuál es la plataforma de uno. Y con toda sinceridad, dado que mi amigo Moisés, amigo de toda la vida, ha sido mi editor en mi primer libro cuando regresé al Perú, así que le tengo un afecto enorme y no lo voy a contradecir. Yo me dije, va a estar Ramón Mujica, de manera que me voy a ocupar de otra manera del tema, y va a estar Moisés, que va a hablar de lo que yo supuse que iba a hablar, pero un poco sin deseo de imitarlo. He apuntado a mi ficha que nos enseñó Porras a usar. Como él ha dicho, soy judío, yo tengo que decir, no soy limeño, soy abanquino, para comenzar, y luego decir lo siguiente. Teniendo la posibilidad de que se hablase de teología y de psicoanálisis, o de la visión que ha sido una brillante exposición muy interesante, uniendo su conocimiento del mundo judío en efecto y de su enorme cultura, yo voy a hablar de la sociología. Supongo que muchos de ustedes lo sepan, lo digo por un criterio pedagógico para todos. Nosotros podemos también ocuparnos no solamente de temas religiosos, sino que al contrario, lo que la gente puede pensar, hay una corriente desde 1919-20 de una de las tantas escuelas de sociología que viene del alemán, salido de una familia protestante, Max Weber. Brevemente, perdónenme estas dos líneas, para decirlo así, dos frases. Weber considera que es absolutamente necesario para explicar las sociedades saber el tema de la religión. No porque seamos teólogos ni vamos a contradecirla, respetamos en principio absolutamente todas, sino que el primer libro de Weber, cuando no había escrito el enorme tratado que es Economía y Sociedad en 1905, se llama La ética protestante y el origen del capitalismo, y el espíritu del capitalismo. Es una palabra difícil de traducir del alemán, la conciencia, considerando que el capitalismo aparece por primera vez en Europa, en Alemania del Norte, que era la parte más pobre, porque ahí hay una de las tantas ramas de lo que llamamos protestantes, y que ellos se llaman cristianos reformados, que eran los puritanos, que eran extremadamente ascéticos en la vida cotidiana, y que habían trasladado los comportamientos, la doctrina, la cultura que suelen tener los monjes en la Iglesia Católica, o sea, la ascensión al campo de lo mundano, de lo corriente. Un protestante, para Weber, en ese momento, no el día de hoy, las religiones cambian, las sociedades, era una persona que reemplazaba la plegaria cada día por el trabajo, y que eran extraordinariamente austeros, consumían casi nada. ¿Qué pasa con una sociedad cuando es austera? Acumula capital cuando no dilapida y produce al año siguiente inversión. O sea, que el capitalismo es un efecto inesperado del protestantismo alemán. Entonces, después de esto, ¿por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros los sociólogos no es qué religión tiene cada uno, ni discutirla, sino cuáles son las competencias de esa religión en las costumbres, en los comportamientos. Lo que nos interesan son los comportamientos. Alguien es musulmán, alguien es budista, preguntamos,
¿Qué economía produce? ¿Qué tipo de sociedad? Esa es nuestra pregunta, ¿de acuerdo? Y Weber hizo un estudio de la ética judía, musulmana, budista, hindú, y hay unos libros formidables desde esa lectura, comportamientos. Entonces, dicho esto, yo voy a seguir un poco. Esta es una entrada a mi manera de ver las cosas. Me voy a ocupar, como si no supiéramos nada, quién era, no de la parte, por ejemplo, los milagros, en los que sí puedo perfectamente creer. En la santidad, sí, por una razón, porque hace unos años estudié la sociedad, la India antigua y la China antigua, y encontré ascesis también, renuncia, y también milagros. Los brahmanes lo hacen con una gran facilidad, y comportamientos también de este orden, de renuncia, no el budismo. De modo que me es absolutamente posible entender y no discutir qué cosas fueron los milagros o no. Los puedo dar por hechos. Pero lo que yo voy es que me pregunto, en primer lugar, y esto es sociólogo, como se ha fijado el aspecto espiritual, me voy a fijar en el aspecto social. ¿Quién es Rosa de Santa María? ¿Quién es Santa Rosa de Lima? Primero elemento, familia modesta. En eso ya me comienzo a sorprenderme. He leído de las tantas 400 biografías, algún par de ellas que recomienda Ramón. Padre puertorriqueño, Gaspar Flores, madre limeña, de ahí María de Oliva, el nombre. Luego, unas ciertas tensiones familiares insisten en su belleza, y el nombre de Rosa, de la abuela materna, le llama ya simplemente Isabel. Lo que estoy diciendo, con familia modesta, primera diferenciación, no pertenece a las clases dominantes de la sociedad colonial. El padre, para decirlo sencillamente, chambeaba, y la gente de la época eran rentistas, y se ocupaba de minas, iba a trabajar afuera. A los 9 meses, otra observación, se le secaron los senos a la madre, cosa que ocurre normalmente, puede pasar a muchas mujeres. Y ella se debilita, y tomo en comillas, porque la familia no disponía de medios para pagar un ama. Entonces está claro que no pertenece a la clase rica, como decía. El segundo elemento que me sorprende en la biografía es que le atribuyen, pasa lo siguiente, la niña juega con un arca y se la aplasta entero. ¿Qué nos dice eso? Como información social. Los sociólogos nos fijamos en cosas simples, banales, tontas, pero significativas. No tenía un ama india o negra. A los 4 años le pide a una india que la ayude a cargar adobes y troncos para una penitencia, a los 4 años. Y es evidente que no tienen esclava negra. No eran pues de los más ricos. Era frecuente, lo veremos en un momento, la presencia de esclavos negros domésticos ahí. Luego, ella, ¿cómo podemos resumir su infancia? La oración, la obediencia y la penitencia. No le atraían las muñecas. Yo no veo ahí un signo de psicosis, de cosa extraña. Hay niñas que no les gustan las muñecas, y eso perfectamente. No le gustaban las mentiras, tampoco es muy extraño. Escribía muy bien, con excelente letra, hilaba, cosía, bordeaba, tejía y hacía flores. Aprendió a tocar el arpa,
la cítara y la vihuela. Una limeña. Comienzo anticipando algunas de mis dudas. No aparece muy limeña, por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que siempre me he preguntado por qué no perteneció a una orden religiosa. Había conventos en Lima. Nuestra santa se hace construir en el jardín una ermita. No está en las disciplinas de ninguna orden. Y ella entonces se atribuye, porque a ella le parece el hábito de los dominicos, negro y blanco, pero no es una dominica. ¿Qué estoy presentando sorprendentemente? Un ser muy singular, muy particular, no unido a lo que era la normalidad que eran los conventos. Un poco más adelante, se sabe algo de ella, otro autor me dice, tenía ante las comunidades religiosas una actitud compasiva. ¿Por qué razón? Está hablando de las teresianas, las otras grupos de monjas, porque las monjas tenían muchos líos dentro del convento, se disputaban el poder interno, y para eso hay historia, y lo que nos contó Ricardo Palma. No le gustaba esto. La ermita es fundamental. Una ermitaña, en un contexto de una ciudad de Lima, como Lima, la Lima festiva, la Lima pequeña. Entonces, lo que yo siento, en el caso suyo, es que hay una relación con la ciudad de Lima muy especial. Y voy a entonces hablar del contexto de Lima. He vuelto a algunas de mis notas de trabajo histórico para decirles a ustedes cómo era la ciudad de Lima. Lima es un problema para acercarse a ella, pero podemos hacer un viaje en el tiempo. Entre lo que el sociólogo puede ver haciendo el viaje y la leyenda. Es verdad, ciudad de lameros, de manzanas, de balcones, de casonas, patios con macetas, paseos arrolados, procesiones, comercios, cabildos. Era una ciudad en que era muy difícil salir y circular por la noche, porque había delincuentes. Y fue una ciudad que no tuvo luz hasta el siglo XVIII, no por la luz eléctrica, sino que el virrey murió, que fue el último que puso luces de la época, ¿no? La alumbró un poco antes de la independencia. La ciudad tiene otra descripción, contraria a la leyenda. Voy a tener la impertinencia de recordarles cómo era la ciudad. Había no menos de 5.000 a 6.000 carrozas y calesas que sorprendían a todos los viajeros. Eso creaba unos muladares con grandes promontorios de basura que traían como consecuencia que en el verano se levantaban insufribles plagas de moscas e insectos. Estaban las calles sujetas a inundaciones frecuentes debido al desborde de las acequias, y además de los senegales de agua corrompida, esto lo escribe un limeño, historiador, Alarco, frecuentes se habían vuelto en la ciudad, por otro lado, los asaltos y robos, los insultos, pleitos y desafíos, especialmente de noche, favorecidos por la total oscuridad que reinaba en las calles y no obstante las rondas nocturnas que hacían la infantería y la caballería. Lima era una ciudad muy especial, 1636. Texto de índice de población. Había 10.000 españoles sobre 27.000 habitantes, 10.000 españoles, 13.000 negros, había más negros y mulatos que blancos. No sé si han tenido ustedes esa información sobre Lima. Mulatos 861,
mestizos 372, chinos, no sé cómo llegaron, pero 22, y luego indios 1426 en el barrio del Cercado para ser protegidos de los negros y los mulatos. ¿Por qué Rosa de Lima se quedó en un lugar que se llama una ermita? No es que no saliera, salía. Conocemos los nombres de los amigos que le recibían, generalmente pintores que estaban haciendo los cuadros famosos que ella vio, y también en muchos casos familiares que la recibían, pero salía poco. Lima era una ciudad extremadamente festiva, en la que la fiesta era dominante. Era una ciudad frívola, tanto que la leyenda cuenta que cuando alguien le vino a hablar de la canonización de Rosa de Lima a un papa, dijo una limeña, y nos han dicho pues que llovieron rosas. Yo la veo como una persona no asociada. Iba a visitar los leprosos, iba a ver a las gentes enfermas, salía, pero poco. ¿Qué es eso? La negación de la Lima criolla, la negación de la Lima festiva, la rebelde a su modo de ese mundo que ella sabía básicamente y no quería pertenecer a él. Entonces es otra visión que yo veo en una persona que luego de pronto ocurre las escenas terribles de la muerte de ella. Cuando muere, una multitud la acompaña, y esa multitud, que tiene una aproximación religiosa y mágica heredada del pasado, ¿no?, arranca los trajes, el traje de negro y blanco, los pedazos, los harapos de la santa, porque entonces eso se va a producir milagros. Le falta el respeto al punto que el virrey envía a sus alabarderos, 17 alabarderos, para que la guarden. Y luego, cuando está en la tumba, hay un negocio en torno de ellos. El polvo de la tumba es recogido para venderse como cura. O sea, ya había un cierto informalismo, ¿no? Ya éramos también la parte informal. Entonces, Rosa de América es recuperada después, y los milagros comienzan a aparecer porque la gente siente el milagro y tiene la fe. Posterior a su muerte comienza a crecer el número de milagros, y eso lo sabe muy bien Ramón, que está al fondo. En vida había habido, pero también hay prodigios después. Entonces hay una creencia muy fuerte. ¿Quién sabe? Porque la veían como alguien que en sus actos estaba repudiando lo que era la vida terrible de los indios, de los negros y de los pobres. De manera que yo la sitúo como una de las primeras defensoras de las mujeres y su independencia, no solo del cuerpo y del espíritu, sino de la capacidad de rebeldía. Después han seguido las mujeres rebeldes en la historia del Perú, y esa santidad es una santidad que es importante porque es en contra de algo que la rodeaba, en la cual no quiso vivir prácticamente. Y entonces esto no me parece a mí que se haya dicho anteriormente, porque figúrense ustedes que a la tumba de Rosa de América iban por lo general 3 tipos de personas, 4: tullidos, cojos y semiciegos. A veces se salvaban, a veces no, pero sobre todo para comprar los polvitos que podían sanarse, pecadores impíos, dice un testigo, y mujeres de mala vida. Puedo sospechar que tenían gonorrea o sífilis. Entonces, en esta ciudad extremadamente
lujuriosa, una santa, que ni siquiera entró en los conventos, porque los conventos tampoco eran centro de santidad. Vamos a decir las cosas claramente. En el convento de Santa Catalina iban a los pobres conventos las mujeres, muchas mujeres por vocación, no hay duda alguna. Yo sí creo en la santidad y en la capacidad de renunciar al mundo, pero llevan también, lo sabemos todos, aquellas mujeres, hijas, por desgracia, de familias importantes que no podían pagar la dote y eran sepultadas y enterradas vivas en esos lugares, y además llevaban esclavas negras y vivían juntas, y ahí uno puede pensar que pasaban muchas cosas que ustedes están pensando. Entonces Santa Rosa no quería ir a un convento porque era realmente una santa, no hay duda alguna. Y quien pierde aquí es Lima, la Lima aquella en la que se trabajaba muy poco. ¿Por qué? Porque la historia del Perú no se cuenta, y lo dejaba el libro ahí, un historiador peruano que cuenta muchas cosas sobre la relación entre los negros y los blancos en ese momento. Pero saben ustedes que había una relación muy fuerte, muy interesante. Además, los negros transmitieron muchos de sus elementos mágicos y sus costumbres a los blancos aprendieron muchas cosas, pero sobre todo que esto significaba también que los negros no solamente eran trabajadores en el campo, sino domésticos, y que en algunos casos iban a la calle a mendigar, porque sus amos no trabajaban nunca. En esta ciudad de la Molicie, de donde habían conventos, pero había una vida también lujuriosa aparte, Rosa de Lima es la formidable singularidad y la excepción más total. Es lo que quería decirles. Muchas gracias.